Parcial y arrancamos con la unidad 8. Voy a grabar. El parcial, me anoté acá las preguntas para ir diciéndole cuáles eran las respuestas y sacan conclusiones, ¿sí? Un segundito, vamos a ir viendo. Una de las preguntas era, en la ecuación de la hipérbola, en la general, ¿no? Ecuación general de la hipérbola, ax cuadrado c cuadrado dx más y más f igual a 0. A y c son 2 puntos. Tenían que contestar cómo tenían que ser a y c para hacer una hipérbola en la ecuación general. Iguales en número y distintos signos. Era una de las opciones. No. Distintos números e igual signo. No. Igual número e igual signo. No. La última que decía distintos números y distintos signos, esa era la correcta. Y después decía, la excentricidad de la elipse relaciona la distancia focal y el diámetro mayor. No. El diámetro menor y la distancia focal. No. La distancia focal y el semidiámetro mayor. Es así. No era diámetro, sino semidiámetro, ¿no? Excentricidad es C sobre A, y A es semidiámetro, no era diámetro. Y la última decía la distancia focal y el semidiámetro menor, que esa tampoco era. Bien. Los focos en el par de hipérbolas siempre están sobre el eje mayor. Falso. Eso pasaba en la elipse. En la hipérbola dependía del signo del término. ¿Sí? La ecuación vectorial de un plano que pasa por 3 puntos no alineados se calcula mediante. La correcta era el producto mixto de 3 vectores coplanares. Porque después decía el producto de 3 vectores, el producto mixto de 3 vectores, bueno, ese coplaneta, bien. El producto vectorial igual a 0, nada que ver. O sea, había preguntas que eran muy fáciles, porque la obvia era la correcta y las otras nada que ver. En algunas, había algunas parecidas y había que pensar un poco más. Si en la ecuación implícita de la recta el coeficiente A es igual a 0, o sea, el que acompaña a X, ¿qué significa? ¿Que es una recta paralela al eje Y? No. ¿Que es una recta oblicua a 45 grados? Menos. ¿Que coincide con el eje X? Imposible. Era ninguna de las anteriores, porque la opción correcta sería que es una recta paralela al eje X. Normalizar un plano significa 2 puntos. Dividir a la ecuación general por el vector normal, esa podía traer a confusión, pero no era esa. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Era la que decía dividir ambos miembros de la ecuación implícita, o general, lo mismo, por el módulo del vector normal. O sea, lo que se debía dividir es por el módulo, no por el vector normal. Ahí estaba la diferencia. Bueno, las otras dos opciones decía dividir la ecuación explícita por el vector normal, imposible, y partir de la ecuación implícita y dividir por el vector normal, tampoco. La condición de perpendicularidad entre dos planos lo indica que sus vectores dirección son perpendiculares. No, porque los planos no los representaba un vector dirección. Que sus componentes homólogas son iguales, menos. Que sus vectores normales son perpendiculares, sí, esa era la correcta. O sea que dos planos eran perpendiculares cuando sus vectores normales eran perpendiculares. ¿Qué más? Para calcular el ángulo entre una recta y un plano, ¿utilizo el coseno del ángulo entre ambos? Falso. Porque si yo usaba el coseno del ángulo entre ambos, no sacaba el ángulo entre la recta y el plano. Sacaba el complementario. ¿Se acuerdan? Entonces era falso. ¿Sí? Bueno, creo que ahí están. Acá, en las hipérbolas, C es menor que A. Falso. Porque C era menor que A en la elipse. En las hipérbolas C es mayor que A, por eso da mayor que 1 la excentricidad. Profe, una pregunta. Sí. Debo tener mal el concepto y por eso le pregunto. En la hipérbola, A y C no pueden ser del mismo número y distinto signo y quedarían siendo equiláteras. Del mismo número y distintos signos. ¿Vos qué decís? ¿Hay C mayúscula o hay C minúscula?
Ahí sí mayúscula. En la pregunta esa de la general. Sí, Claro, eso es, la primera. eso es un caso particular, pero estamos hablando en general. Eso sería un Gracias, caso gracias. particular de hipérbole. En general, nosotros definimos que para que vos mires la general y entiendas que es una hipérbola, lo que estaba claro que tenían que ser distintos números, distintos signos. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, mirá que bueno, cuando clase eran 27 y ahora son 47, o sea que hay 20 medios dormidos que se empiezan a conectar después, lo vemos controlando. Bien, entonces, aclarado un poco el tema del parcial, por si había alguna duda, en cuanto a la corrección es imposible una equivocación, ¿por qué? Porque la corrección lo tira directamente el programa del formulario, o sea, yo cuando hago el parcial le pongo las que son correctas. Entonces, cuando tira la resolución, que lo tira rapidísimo del parcial, según la respuesta correcta, te dicen, sacó 8 bien y 2 mal, te hace todo el gráfico estadístico, está genial el programa del formulario porque te tira todos los datos y yo automáticamente cuando abro la, digamos, para corregir el parcial, ya tengo todos los datos estadísticos, me tiro un gráfico y ya sé que hubo más que sacaron 4 preguntas correctas que 8. Y tengo un promedio de todo. Y a su vez hago un análisis todos los parciales, ¿por qué? Porque me puedo equivocar yo en hacer el parcial y hacerlo mal, digamos, que no se interprete y demás. Pero cuando me doy cuenta que hubo alumnos que sacaron 10, que sacaron 9, que sacaron 8, quiere decir que hay varios que me entendieron perfectamente la consigna. Los que no la entendieron fueron porque o leyeron apurado o no sabían o entendieron cualquier cosa, ¿sí? Si a mí me da un resultado de que el 90% de los alumnos sacaron 4, me tengo que preguntar por qué sacaron todos 4, debe ser que no me entendieron las preguntas, ¿se entiende? O sea, esa autoevaluación yo también la hago para que no vean, para que no crean que miro y nada más y no me importa nada. Sí, a mí me importa que se entienda, que no haya trampa y que la cuestión esté, digamos, bien acordada de antemano para que no haya nada raro, ¿sí? Porque lo importante a lo que uno aspira con una evaluación es que el futuro profesional piense, razone, aplique la lógica. En una cuestión de confusión, no tenga confusión. Esté seguro de lo que contesta, esté seguro de lo que haya estudiado, esté seguro de lo que haya entendido, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles a ustedes a partir de primer año y después seguirán los otros profes hasta quinto. Por supuesto que al de quinto le es más fácil porque ya el alumno está entrenado en ese caso. A nosotros nos cuesta más porque le estamos empezando a dar el entrenamiento, ¿se entiende? Es como van a un gimnasio, el profesor que lo atiende los primeros días te tiene que volver loco, perseguirlo, decirle, no, mirá, acá este ejercicio lo estás haciendo mal, acá estás haciendo mal, usando mal la pesa, acá te tenés que parar así, la espalda la tenés que poner más derecha. O sea, es más costoso. Ahora vos lo agarrás a los 3 años de gimnasio y el tipo va solo ya a hacer gimnasia, no tenés que explicar nada, ya sabe todo. Bueno, en nuestro caso es así. Y nosotros no estamos preparando a alguien para hacer gimnasia, estamos preparando un futuro ingeniero o ingeniera, o sea, no es poca cosa. Ok, también nosotros aprendemos todos los días, no se vaya a creer que es tan fácil, no tenemos la verdad absoluta, por eso yo les pregunto a ustedes y si alguno tiene alguna duda, que me pregunte para que yo también aprenda un poco. Bueno, dicho esto, nos queda comenzar con la unidad número 8 y el título es Espacios Vectoriales. ¿Qué queremos nosotros? Primero me gusta explicarle lo que vamos a ver en esta unidad. Fundamentalmente acá empieza a terminar de encadenarse un poco todo lo que hemos visto hasta ahora y ver si el alumno o la alumna tiene los conceptos claros anteriores. Eso se van a ir dando cuenta ustedes solos. Yo me daré cuenta el día del tercer parcial o del final, pero la idea es que ustedes vean si lo que entendieron antes era lo que habían entendido o están equivocados y era otra cosa. ¿Qué vamos a hacer en unidad número 8? De todo, porque
Ustedes pueden pensar, ¿qué me enseñó el profe de álgebra fundamentalmente? Si quieren hacer un resumen después que terminemos álgebra. Y me enseñó que como antes en la secundaria, en la primaria, me daban herramientas matemáticas para tenerla guardadita ahí, aplicarla cuando me hicieran falta. Por ejemplo, me enseñaron a sumar, me enseñaron a multiplicar, me enseñaron a despejar una X, me enseñaron geometría con forma. Todo yo voy guardando todas las herramientas que me enseñaron para que algún día cuando me toque aplicarlas, las aplique. Y ahora, ¿qué me quiere enseñar este profe nuevo de esta materia nueva que se llama álgebra y geometría? Me quiere enseñar fundamentalmente que en la parte de álgebra lineal me está dando una herramienta nueva para utilizar, como si yo voy a una ferretería y compro una herramienta que se llama vector. Entonces me dice, tomá, te entrego esta herramienta vector y te tengo que enseñar cómo la tenés que usar. Entonces, bueno, te enseña las propiedades, te enseña cómo se hacen las operaciones, te enseña si lo mete en una matriz qué hay ahí adentro, cómo se nombra con coordenadas, qué significan las coordenadas, cómo se expresa el nombre de expresión algebraica cartesiana o por coordenadas o números de dirección. Después aparece el determinante. El sistema de ecuaciones te enseña de que cada ecuación del sistema es una recta y esa recta está representada por un vector dirección y vos lo que estás encontrando cuando resolvés el sistema es si las rectas se cruzan o no se cruzan, y si se cruzan estás encontrando su punto de intersección. O sea, todo eso te fuimos enseñando durante este... A ver si estoy... Sí. Perfecto, perdón. Entonces, todo eso te vamos enseñando y ahora viene como que le vamos a dar, le vamos a poner el monito, estamos envolviendo el regalo, le pusimos el papel de regalo y ahora le vamos a poner el monito. ¿De qué manera le vamos a poner el monito? Bueno, vamos a decir, todo lo que te enseñé de vector, lo vamos a representar, vamos a decir, vamos a formar un espacio que puede ser de toda la naturaleza, que es el espacio total. Tomo esta hoja y digo, bueno, esta hoja lo voy a llamar espacio vectorial. Y acá dentro de esta hoja, todo lo que cumpla lo que diga esta hoja adentro, todo lo que esté acá adentro se van a llamar vectores. Para que acá adentro haya vectores, deben cumplir, estos que están acá adentro, cierta condición, porque si no, no van a estar acá, van a estar afuera. Lo que esté afuera va a ser otra cosa. Entonces yo te voy a armar ahora, les voy a enseñar cómo armar un espacio vectorial, o sea, un espacio donde adentro vivan vectores. ¿Se entiende? Entonces, es fácil. Como es un marco, sería como si usted vive en un barrio privado y el barrio privado tiene normas de convivencia. Entonces, los que respeten las normas de convivencia viven en el barrio privado. Los que no las respeten se tendrán que ir del barrio privado. O sea, los que van a la facultad tendrán que respetar normas de la facultad. Los que no la respeten se tendrán que ir de la facultad. O sea, cosas así. Bueno, entonces acá los vectores que pertenezcan a un espacio vectorial deberán respetar normas. ¿Cómo le llamamos a las normas que deberán respetar los vectores? Le llamamos axiomas. Entonces, para eso primero le tengo que preguntar a ustedes, ¿saben lo que es un axioma? ¿Saben diferenciar o qué diferencia un axioma de un teorema? ¿Es lo mismo para ustedes? ¿Es algo distinto? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Qué entienden Profe, por puede ser que axioma? el axioma es tipo algo que es así y va a ser así. Es O sea, vimos indiscutible, en, digamos. claro, es indiscutible eso. Lo vimos en análisis. Bien, ¿y el teorema? Tiene una demostración el teorema. Bien, o sea que algo están entendiendo. O sea, la diferencia entre axioma y teorema es que axioma es algo que no necesita demostración, que hay que aceptarlo tal cual te lo dicen, lamentablemente. Así está definido. Y el teorema sí vos tenés que fundamentar y decir, bueno, yo te digo esto, por esto, por esto y por esto. Normalmente cuando alguien en matemática inventa un teorema,
como lo tiene que demostrar, ¿cómo lo demuestra? Con todo lo que sabe de antes. Entonces yo te digo, si esto, la suma, tenía esta propiedad conmutativa, después le sumo la asociativa, entonces según esto, esto y esto, lo que te digo ahora nuevo se basa en eso, entonces vos lo entendés. ¿Ok? O sea, te lo demuestro con cosas que sé de antes. Eso es un teorema, que hay que demostrarlo de esa manera. El axioma, te lo digo, y no te tengo que demostrar nada. ¿Qué son los axiomas en matemática? Normalmente se han inventado y se nombran de esa manera y te dicen que no necesita demostración para tapar baches que existen en la matemática que no se pueden solucionar. Entonces, ¿cómo se solucionan? Me decía una alumna hoy a la mañana temprano, se juntan en convenciones, como que se juntan todos los doctores en matemática, todo en un congreso, una vez al año, cada 3 años, lo que sea, y dicen, che, mirá, salió este problema, que no había salido nunca, acá un alumno o alguien me dijo tal cosa y no hay solución. ¿Cómo hacemos? Tenemos que continuar, alguna solución tiene que haber. Entonces se juntan entre todos y dicen, lo tapemos con un axioma. Para inventar un axioma se tienen que poner todos de acuerdo. Por ejemplo, cuando inventaron todo número elevado a la 0 da 1. ¿Quién lo inventó? Algún congreso de matemáticos. ¿Por qué? Porque antes no sabían todo número elevado a la 0, si yo aplico la definición, ¿qué decía la definición de potencia? El exponente me indica cuántas veces debo multiplicar a la base. Entonces, si yo tengo 2 a la 0, lo lógico sería, debo multiplicar 0 veces al 2, entonces me da 0. ¿Y por qué le pusieron 1? Vaya a saber por qué, no hay explicación. Eso fue un axioma. Se juntaron todos, dijeron a partir de ahora, todo número elevado a la 0 da 1. ¿Lo aceptan? No, porque quiero que me expliquen. Sí, lo aceptan, tienen que aceptarlo y es así. No hay explicación. O sea, eso para que vean que las matemáticas son mentiras, que es exacta, está llena de baches y se va completando con axiomas. Esa es la forma de acomodarlo, digamos, ¿se entiende? No quiero decir que se inventa una mentira, se inventa algo que todos tienen que estar de acuerdo para continuar. Vamos a hacerlo así diplomáticamente, ¿sí? O sea que perfecto no hay nada, se darán cuenta. Por ejemplo, los padres, cuando, no sé, yo era chiquito, me decía, hace tal cosa, y yo le decía, ¿por qué, mamá? Porque te lo digo yo, un axioma, ¿sí? No hay explicación, no me explicaban. Algo lógico no me decían, porque te lo digo yo. Yo no entendía nada. Había que hacerlo igual. Es un axioma. Se utiliza también en la vida, ¿no? Esto de los matemáticos que tapan agujeros. Uno tapa agujeros a veces con una mentirita o con algo inventado, que no es verdad. ¿Está mal o no está mal? Ya veremos cada uno, pero que se aplica, se aplica. Entonces ahí está la diferencia entre axioma y teorema, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es armar el espacio vectorial en base a axiomas. Por eso primero había que saber qué era un axioma, ¿ok? Fíjense que en la primera hoja del apunte explica un poco como un recordatorio para que vos te acordés lo que viste en la unidad número 2 al principio, cuando decía que los conjuntos en R2 eran vectores en el plano y en R3 eran vectores en el espacio, esa era la diferencia, y tenían propiedades interesantes, las cuales te las recuerda por si te la olvidaste. Si se suman dos vectores en R2, obtenías otro vector en R2. En R2, si sumabas A más B o B más A, te daba el mismo resultado. Eso se llamaba propiedad conmutativa. Si ponías en distinto lugar los paréntesis, te daba lo mismo, propiedad asociativa. Si le sumabas un elemento que no le hacía nada a la suma, se llamaba elemento neutro. ¿Se acuerda que en vectores no era el cero, sino el vector nulo o vector cero? Después, si pasamos, bueno, acá está el opuesto. Ojo con esto que dice existencia del elemento inverso. Horrible, esto lo tiene que corregir urgente del apunte. No es lo mismo inverso que opuesto. Me pongo loco yo cuando veo inverso en la suma. O sea, un opuesto de 2 es menos 2 y el inverso de 2 es un medio. No tiene nada que ver.
está mal esto, elemento opuesto. Después algunos le ponen inverso aditivo, más complicado todavía. Se llama elemento opuesto y listo, no hay vueltas, ¿sí? Eso en la suma. Después recordemos que si teníamos la multiplicación de un escalar por un vector, podíamos aplicar la distributiva de esta manera, con el escalar respecto a la suma de vectores. La asociativa, de dos escalares con un vector, puedo cambiar el lugar de los paréntesis y no pasaba nada. Y la existencia del elemento identidad o neutro de esta operación, que era el escalar igual a 1. Entonces te recuerdo un poco eso, porque ahora, cuando definamos espacio vectorial y entremos en la definición, mire lo que dice. Dice que un espacio vectorial, que a partir de ahora, para ponernos de acuerdo entre todos, le vamos a poner B corta mayúscula, ¿sí? Es un conjunto de objetos. ¿Por qué digo objetos? Porque todavía no son vectores, van a ser vectores cuando cumpla con las 10 axiomas. Entonces, un conjunto de objetos, dice ahí denominador vector, se adelanta, pero todavía no, junto dos operaciones llamadas adición o suma y multiplicación por un escalar, que ustedes ya la conocen, y que satisfacen los siguientes 10 axiomas. O sea que son objetos. Cuando satisfagan estos 10 axiomas, van a pasar a ser vectores. ¿Sí? ¿Cómo se dividen los 10 axiomas? Se dividen en 5 y 5. 5 para la adición o suma y 5 para la multiplicación de un escalar. Todos esos 10 ustedes ya los conocen. Lo que hacen acá es ordenarlo y decirle cuáles son los 10 para que se forme un espacio vectorial. Vamos con los primeros 5, que son de la adición o suma. ¿Qué dice la primera? La primera se llama propiedad de cerradura o ley de cierre o propiedad de cierre de la adición. ¿Qué dice esa? Que si vos tenés dos vectores U y B dentro de este espacio, vos tenés un vector, dos vectores distintos, están adentro de B. Cuando los sumes a los dos, el resultado te tiene que seguir dando adentro de B. Si te da afuera, chao, fuiste, no la cumple, no está dentro del espacio. ¿Se entiende? Eso se llama propiedad de cierre, porque justamente U y B, si están en B, la suma de U más B también pertenece a B. ¿Sí? La segunda ya la conocen bien, es la propiedad conmutativa, que te dice que U más B te tiene que dar el mismo resultado que B más U. La tercera también la conocen porque es la asociativa de la adición. Teniendo tres vectores podés cambiar el paréntesis de esa manera y te da el mismo resultado. La cuarta habla de la ley, otra vez acá, identidad aditiva o elemento neutro. No, perdón, era acá después lo otro. Acá habla del elemento neutro, que es el vector nulo, que si vos le sumás a cualquier vector ese elemento neutro, te sigue dando el mismo vector. Y la última vez que dice ley de inverso aditivo, la tiene con el inverso. Acá tiene un problema. El mental todavía, el profe que hizo el apunte, porque inverso aditivo o inverso no se dice opuesto. Esto es para complicar la vida nada más. Ojo. Entonces, ese opuesto es un vector o un objeto con distintos signos contrarios, tal cual, si lo sumo, me da el elemento neutro que es el vector neutro. Ahí estarían los 5 axiomas primeros que hay que respetar y cumplir para empezar a hacer un espacio vectorial. Y acá vienen los otros 5. Los otros 5 son de la multiplicación de un escalar por un vector. Y el número 6, que es el primero de esta operación, dice que es la ley de cierre para esta operación. ¿Qué quiere decir? Que si U es un vector y K es un escalar y los dos están dentro de B, cuando vos multipliques K por U, también te tiene que dar dentro de B. Lo mismo que dijimos en la otra operación para esta. El séptimo y el octavo hablan de ley distributiva o propiedad distributiva. Lo que pasa es que uno es distributiva de un escalar con respecto a la suma de vectores y el otro es al revés, distributiva de un vector con respecto a la suma de dos escalares. ¿Sí? Las dos se tienen que cumplir. La novena, que es la asociatividad entre dos escalares y un vector, que puedo cambiar el lugar de paréntesis, es otro axioma. Y la número 10 y última habla de la ley de identidad o elemento neutro
de esta operación, que sería el K, el escalar ya de la unidad número 2, lo que pasa es que las tienen que ordenar y saben por un escalar deben Profe, cumplir. se le Sí. trabó cuando explicó la 10. ¿Puedo volver a explicarlo? Ah, sí, me puso acá conexión inestable. La 10 era la última que habla de la ley de identidad o de elemento neutro de la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Cuál es el elemento neutro? El K igual a 1. Acá está, ¿ves? 1 por U igual a U. De eso habla. O sea que ustedes tienen que saber, si le preguntamos en el parcial o en el final, ¿qué es un espacio vectorial? Definir lo que es un espacio donde hay objetos que tienen que cumplir 10 axiomas, 5 de la operación adición y 5 de la operación multiplicación por un escalar y saber cuáles son los 10. ¿Sí? 5 de cada uno. Fíjense que abajo, acá cuando dice muy importante, después ustedes lo leen siguiendo el apunte, lo que dice que se generaliza la idea de vector. ¿Qué quiere decir generalizar la idea de vector? Es decir, cualquier objeto que haya ahí dando vuelta, que cumpla con estos 10 axiomas, se lo considera un vector y forma parte de un espacio vectorial. Eso sería. Bueno, ¿qué pasa? Si este es el espacio vectorial, la hoja, yo puedo tener un espacio más chico adentro de la hoja que se llamaría subespacio. O sea, es un conjunto no vacío que está adentro del espacio. Eso se llama subespacio porque es más chiquito y está adentro. Y ese subespacio debe cumplir también los 10 axiomas, pero para verificar si es un subespacio o no, si en el práctico le darían, no necesitan verificar los 10 como en el espacio. ¿Por qué? Porque si este subespacio está dentro de este espacio que es la hoja, el espacio ya tiene que haber sido verificado. Entonces, para comprobar si este es un subespacio, el más chiquito, solamente verificando los axiomas 1, 4, 5 y 6, que son 4 en vez de 10, ya puedo decir que es un subespacio vectorial. ¿Quiénes son el 1, 4, 5 y 6? El 1 y el 6 son las dos propiedades de cierre, tanto para una operación como para la otra. Y el 4 y el 5 son los del elemento neutro y elemento opuesto de la suma. O sea que verificando si cumple con esos 4, listo, ya digo que es un subespacio. Ejemplo de espacios vectoriales y subespacios. Tengo varios, seguramente lo van a ver en el práctico. Las matrices, hay que preguntarse, ¿son un espacio vectorial o son un subespacio? Los polinomios, los vectores columnas, los vectores filas, etcétera, etcétera. Eso hay que preguntarse y tratar de contestárselo con lo que uno ya sabe de antes. Dos conceptos. El espacio generado sería uno nuevo. Combinación lineal ya lo tendrían que haber visto. ¿Alguno tiene idea concreta y que me sepa explicar cuándo existe combinación lineal entre vectores? ¿Y qué es una combinación lineal? Explíquenmelo con sus palabras para ver si lo han entendido o no, o si es que lo saben o no a esta altura. ¿Qué sería una combinación lineal entre vectores para ustedes? Se pueden animar, total, yo no les voy a poner mala nota por eso. ¿Qué entienden si le dicen definime combinación lineal? ¿Qué le decís? Puede ser que la combinación lineal de dos vectores sea cuando uno multiplicó por un escalar del otro, lo cual significa que son paralelos, ¿puede ser? Perfecto, sí, puede ser. Y vos tenés dos vectores. O sea, yo voy a poner tres vectores así. Parecen los tres ejes X y Z, pero no son. Ahí son tres vectores oblicuos. Yo puedo saber
si este azul o celeste es combinación lineal de estos dos? ¿Puedo saberlo, sí o no? ¿Así a simple vista o con la fórmula? A simple vista. Y yo supongo que no, deberían ser o paralelos o estar en el mismo lugar. Perfectísimo. O sea, a simple vista es muy difícil saberlo, salvo que seas un experto en álgebra y ya sepas mucho más cosas, capaz que por ahí sí, como todo, ¿no? Cuando uno es más específico en el estudio, cada vez sabe más. Lo que sí, como dice Ileana, si yo tengo dos paralelos, ahí sí me doy cuenta a la vista que este azul salió de este gris multiplicado por un escalar. Por lo tanto, sé exactamente, no me lo tiene que decir nadie, que uno de estos es combinación lineal del otro, porque son paralelos. Y ahí la tengo clara. La única manera de mirarlo y a la vista decir a los 2 segundos que hay una combinación lineal entre dos vectores paralelos. No importa que este azul esté arriba de este, encima, o esté separado, porque lo que tiene que tener claro es que si está encima o está separado, los mismos son paralelos, ¿no? Porque paralelo quiere decir tener la misma dirección, y si está encima o está separado y tiene la misma dirección, son paralelos. Por lo tanto, uno sale de multiplicar un escalar por el otro, como lo explicó muy bien Iliana. Entonces, acá yo me doy cuenta espectacularmente y puedo decir, este es combinación lineal de este. Pero así, yo primero tendría que encontrar una fórmula que me diga que, por ejemplo, este del medio es 2 veces este azul menos 5 veces este gris. Entonces, si yo encontré eso, ahí puedo decir que este del medio es combinación lineal de estos dos. ¿Entiende? Y si encontré que este del medio es combinación lineal de estos dos, ¿cómo sería este respecto a estos dos? ¿Cómo se llama cuando uno tiene una combinación lineal de otro? ¿Cómo se le dice a este? Es un vector ¿cómo? ¿Puede ser una suma, profe? No, la suma ahí está en la fórmula y todo, pero digo, ¿qué nombre tiene un vector que es combinación lineal de otros? ¿Cómo se llama? Viste que no está clara todavía la idea y yo creía que sí. No, se llama dependiente. Un vector es dependiente de otros cuando sale de una combinación lineal de otros. O sea, si este sale de 2 veces este y 2 veces y menos 3 veces este depende de estos dos, porque salió de ahí. Es como si este fuera la madre y este sería el padre y este el hijo. Este depende de estos dos. ¿Sí? Estos dos son independientes, pero tienen el hijo que pasó a ser dependiente de los dos. ¿Se entiende cómo es? Digo yo como para que se acuerden. Esto, combinación lineal, está asociado inmediatamente con el concepto de dependencia o independencia. Esto es algo parecido a lo del triángulo rectángulo. Miren, si yo le dibujo un triángulo rectángulo ahí y le digo, ¿cuál es el cateto adyacente? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuál es el cateto adyacente? Depende del ángulo, profe. Ah, porque lo estaban pensando tanto, digo, ¿qué les pasa? No saben cuál es el cateto adyacente. Pero lo primero que hay que saber es cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Eso sería lo más grave. Ahora bien, si después saben que los dos catetos forman los 90 grados, no me pueden decir nunca cuál es el cateto adyacente si yo no le doy el ángulo previamente. Si le doy el ángulo de acá abajo, el cateto adyacente sería este horizontal. Y si le doy el ángulo de allá arriba, el cateto adyacente sería este vertical. Entonces, una cosa depende de la otra, y yo cuando me dan algo a veces, no puedo decir lo que me preguntan, no le puedo contestar hasta que no me den algo anteriormente, como en este caso. Bueno, en el caso de que a mí me pregunten de estos tres, ¿cuál es el vector dependiente y cuál es el independiente? ¿Son independientes los tres o hay alguno que depende de los otros? No se lo puedo contestar inmediatamente mirándolo. Sería fantástico.
Y yo lo puedo contestar. Lo que sí yo puedo decirle es que si encuentro una combinación lineal de alguno con respecto a los otros, ese que le encontré la combinación lineal pasa a ser dependiente de los otros dos. Pero capaz que tengo que estar 4 años para darme cuenta que este es 3 veces este menos 2 veces el otro. Entonces hagámoslo más simple. Por eso a esta altura de la materia, por lo menos le voy a enseñar una forma de decir inmediatamente cuál es el grupo de independiente y cuál es el grupo de dependiente, pero sabiendo algo antes. ¿Qué hay que saber antes? Ya les digo, pero miren acá, le explica en 2 fórmulas lo que es la combinación lineal. ¿Ve? Dice U es igual a A por el versor I más B por el versor J más C por el versor K. ¿Qué quiere decir? Que si vos encontraste esta combinación lineal, U depende de A, de B y de C. No, perdón, A, B y C son coeficientes, números. U depende de I, de J y de K, que son los vectores. Eso sería lo correcto. Y acá W, si encontraste esta combinación lineal, quiere decir que W está dependiendo de B1, B2 y Bn, que tendrían que tener la flechita arriba y no la tienen acá. Porque los K son coeficientes, o sea, son escalares, como dice acá abajo, y los B1, B2 y Bn son los vectores. Entonces, si vos encontraste que W, vector con la flechita, es igual a 3 veces B1 más 2 veces B2 más, punto suspensivo, 5 veces el último, quiere decir que está diciendo la combinación lineal que este W está dependiendo de B1, B2 y Bn. ¿Se entiende? Recién ahí te das cuenta de que este es dependiente, cuando vos encontraste la combinación lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué te va a ayudar a saber cuál es dependiente y cuál es independiente? El concepto de base, que es a donde nosotros queremos terminar hoy. Antes que eso, acá el apunte les brinda ejemplos. Por ejemplo, dice, combinación lineal en R3. Vos tenés un vector columna o una matriz columna, menos 7, 7, 7, y te dice que este es una combinación lineal de este otro y este otro. Y vos decís, ¿me está mintiendo o no me está mintiendo? Mira, acá te da la comprobación, porque él encontró el ejemplo que menos 7, 7, 7 va a ser igual a 2 veces este vector columna menos una vez este otro. ¿Te das cuenta vos si te está diciendo la verdad o no? Para eso tenés que saber multiplicar por un escalar a las matrices y sumar, ¿no? ¿Cómo te das cuenta si este es el resultado de todo esto de la derecha? Y bueno, haciendo arriba, 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 por 5, menos 5. Menos 2, menos 5, menos 7. Va bien. 2 por 2, 4. Más 3, 7. Perfecto. 2 por 4, 8. Menos 1, 7. Está bien lo que te están diciendo. Esta combinación lineal te da este. Entonces, ¿qué concluís vos? Que esta matriz es combinación lineal de este y de este. Por lo tanto, este vector, columna, es dependiente de este y de este. ¿Se entiende? El mismo otro ejemplo con una matriz que ya no sea columna, sino que sea, por ejemplo, una matriz 2 por 3. Esta es combinación lineal de estas dos. ¿Por qué? Porque esta sale de multiplicar 3 veces esta más 2 veces la otra. Un polinomio, como vieron en la secundaria, cuando decían 2x más 3x cuadrado más 5x cubo más 8x a la cuarta, es una combinación lineal. Coeficiente más el x a la tanto, que sería un vector. Bueno, ahí tienen ejemplos. ¿Sí? Yo quiero llegar al tema base. Y para que entendamos el tema base, perdón que no vi el chat, ahí hay 2 cosas que por ahí no las leí, discúlpenme. Se me acaba de cortar la luz, por eso me volví a unir recién. Ah, perfecto. Disculpe, profe, se me cortó la luz. Ah, hubo varios que se cortaron la luz entonces. Hubo un corte generalizado. Vive más o menos en barrios cercanos. Bueno, para los que se le cortó la luz,
lo que estuvimos hablando es la relación entre combinación lineal y dependencia o independencia. Ahora lo vamos a entender mejor cuando vemos base. Y la pregunta es que ustedes me digan, si yo a un vector lo nombro, le pongo un nombre, ¿cómo decíamos que le poníamos un nombre? Por ejemplo, el vector B corta con la flechita igual a 4 menos 5, 8. Lo voy a anotar acá para no olvidarme. 4 menos 5, 8. ¿Yo sé dónde está ubicado el 4 menos 5, 8? ¿O tengo que saber algo antes para poder ubicarlo? Esa es la pregunta. Me viene el reflejo del sol. ¿Qué opina? Le digo, graficame el vector 4 menos 5, 8. ¿Lo pueden graficar así nomás o yo les tengo que dar algún dato antes? Y deberías saber que existe un eje X, Y, Z, un sistema de coordenadas para poder verificarlo, porque si no, es como que vas a estar en la nube y no vas a saber qué hacer. ¿Y por ¿Para qué dónde dijiste, disparar? ¿y por qué dijiste 3 ejes? ¿Por qué no me dijiste 2, 4, 8? Y porque me dio 3 valores distintos. Ah, muy bien. Excelente. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando vos me decís, tengo que saber dónde están los 3 ejes, ¿qué es lo que necesitas que te den? Sistema de referencia. Un sistema de referencia. ¿Y el sistema de referencia qué tiene incorporado adentro, aparte de los ejes? Acá dijo Sol. ¿Dónde está el cero? A mí me interesa saber dónde está el cero. El cero me lo da el sistema de referencia, se supone. A mí me interesa el cero, porque del cero arranca todo. El cero es el origen. Si le pusieron origen, es porque donde se origina todo. ¿Sí? Nosotros podemos decir, a mí me interesa dónde empieza la vida. ¿Sí? Parece que hay varias teorías, todavía no se pusieron de acuerdo. ¿Dónde arranca la vida? ¿Cuál es el cero de la vida? Parece que hay distintos sistemas de referencia. No hay uno solo. ¿Sí? ¿Dónde arranca la pandemia? No se sabe todavía. ¿Dónde está el cero? ¿Sí? El virus de Wuhan, qué sé yo. No encontraron el cero todavía. ¿Dónde arranca la grieta? Andá a saber dónde está el cero. ¿Sí? Hay cosas que no se puede saber dónde está el cero todavía. En cambio, nosotros los matemáticos podemos fijar el cero donde querramos, en el sentido de que vos le estás explicando a la población, a los ciudadanos, a los habitantes, a los que, no sé, los animales, a los que vos quieras, que si vas a hacer algo en acuerdo con otros, lo primero que tienen que acordar entre todos es el origen, donde arranca todo. Si no se ponen de acuerdo donde arranca, por ejemplo, van a hablar de qué sé yo qué tema que quisieran hablar ustedes. Y bueno, tenemos que poner de acuerdo de dónde se origina el tema y a partir de ahí empezar a hablar. Si no sabemos el origen, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? Bueno, es tal cual. Acá nosotros, para hablar de un vector, tenemos que saber dónde está el origen. Si no, no podemos estar de acuerdo nunca todos igual. O sea, si yo me pierdo en un barco en el océano, si no sabemos dónde está el cero, los que me van a ir a buscar no me van a encontrar, porque no estamos de acuerdo en la misma referencia, ¿se entiende? Si se cayó un avión en un lugar, ¿cómo lo vamos a encontrar si no sabemos interpretar el radar porque no sabemos dónde está el cero? No sabemos las coordenadas esas que me están tirando, de dónde salen. Por eso que lo principal para nosotros en álgebra es fijar el sistema de coordenadas, o sea, fijar el cero. Y cuando fijamos el sistema de coordenadas o el cero, ¿qué estamos fijando? La base, lo que es la base de todos, como si fuera la base militar, es donde sale el operativo. Es decir, bueno, cuando van a hacer una guerra, arman una base militar. Y de ahí están los comandantes, todo, y de ahí sale el tanque de guerra, de ahí salen los barcos, de ahí sale, o sea, del cero, de la base. ¿Se entiende? Todos se comunican a la base, todos se refieren a la base. Entonces nosotros, cuando hablamos de coordenada, nos tenemos que referir a una base. Ahora bien, ¿cómo se forma la base?
Y la base, lo que hay que entender, eso que a ustedes le dijeron ejes, X, Y, Z. El primero que le dijeron 2 dimensiones, que es una mentira, porque no existe nada de 2 dimensiones. Es una simplificación matemática para entender las cosas en una hoja o en un pizarrón, donde se desprecia uno de los espesores, que porque es más chico que los otros, entonces se desprecia una de las dimensiones, pero no quiere decir que haya 2, siempre hay 3. Entonces, si ahora ustedes han mirado el apunte un poquito más adelante, o no sé si atrás, habla de Rn. Entonces, Rn, ¿qué significa? R2, R3, R4, R15, R28, R56. Entonces, si yo empiezo a hablar de R28, yo le estoy queriendo enseñar a ustedes que existe otra dimensión de lo que ustedes le enseñaron como dimensión, porque ustedes le dijeron que el espacio era la tercera dimensión. Si yo le hablo de R15, ¿estoy hablando de un espacio distinto, de 15 dimensiones que ustedes no conocen? ¿O qué le estoy tratando de enseñar? ¿Qué les parece? Porque ahora vamos a hablar en un rato. RN, R28. ¿Qué significa? Yo para que no me traten de que estoy re loco. ¿Qué significará estar en un espacio R18? ¿Qué espacio se imaginan ustedes? Un espacio de 18 dimensiones. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo ves vos? Explícamelo. ¿En qué cambia de lo otro que vos conocés? ¿Cómo son las 18 dimensiones? ¿Qué es lo que va a cambiar, matemáticamente hablando? ¿Cambia que yo salgo de casa, me voy al patio y veo más cosas de las que veía antes? Veo más, no sé, antes veía árboles, pasto, la pileta, el mar, la montaña, el cielo, y ahora veo más cosas porque pasé de 3 a 18. ¿Qué veo más? ¿Qué cambió? Taratatán. Parece una charla de filosofía entre locos que se tomaron un poquito de cannabis o marihuana y se fueron al mar y empezaron a divagar. ¿Cómo sería? No se asusten. Apliquen la imaginación, díganme algo. Yo me divierto un poco también, si no me voy a dormir. ¿Cómo sería? Todos mudos. 47 personas mudas. ¿Cómo hacer para que 47 personas no digan nada? Preguntario de 18 dimensiones. Vamos, digan algo. Si no, tengo que decirlo yo. A ver, uno se animó, pero por chat. No quiere. Jaja, pusieron. Difícil de imaginar. Difícil de imaginar. Subespacio. Che, vos que decís, Vicente, difícil de imaginar. Y vos te imaginás lo que puede ser el próximo, ¿cómo es? Argentina dentro de 5 años. También es difícil de imaginar. Más fácil de Sí, sí, imaginar no es muy fácil. un R18, ¿cómo es? R18 sería un Renault 18. Sería, ¿o no? Podría contestar eso. ¿Qué es un R18? Un Renault 18. Es difícil de imaginar. Es difícil de imaginar por quién van a votar ustedes el 12 de septiembre, porque no tienen ni la menor idea, ojalá que sí la tengan. ¿Sí? Porque después me enganchan a mí y yo, porque ustedes no piensan, quedo pegado ahí y después tengo que pagar más impuestos y aguantármelo todo esto farsante. Así que por favor piensen un poco, a ver qué van a hacer. Traten de hacer algo para que cambie, por favor. Les pido como veterano de guerra. Ay, me río para no llorar. Bueno,
Está clarita la cuenta, dice. Bueno, entonces, les voy a proceder a explicar y espero que me entiendan porque parece una locura, pero no lo es. ¿Por qué a los profesores de álgebra le toca esta parte difícil de explicar, pero que para que se entienda? Vamos a hacerlo con un ejemplo. A mí me gusta siempre dar ejemplos que pueden llegar a ser parecidos a la realidad, no inventar una cosa que no es. Y si ustedes han escuchado por ahí, yo doy casi el mismo ejemplo siempre porque me gustó ese. Vamos a hacer un Fórmula 1. Somos todos ingenieros, ingenieras, y somos 48 conmigo, y los 48 le tenemos que ganar a Mercedes-Benz y a Red Bull para tratar de robarle una milésima de segundo y que nuestro piloto le gane la carrera. Entonces nos juntamos en una oficina a empezar a diseñar un nuevo Fórmula 1 mejor que esos dos. ¿Qué consideraciones, características o variables tendríamos que tener en cuenta para estudiar? Vamos a ir anotando en una libretita. No nos tenemos que olvidar ninguna. ¿Qué variable habría que estudiar para diseñar un Fórmula 1? A ver, váyanme tirando datos. Ustedes son mis colegas y estamos armando un equipo. ¿Qué tenemos que estudiar? Y vamos a diseñar un Fórmula 1. ¿Qué variable? ¿De qué material va a estar hecho? Bueno, ahí está, anoto. Número 1, materiales. ¿Qué más? El peso. Número 2. Número 3, La aerodinámica. aerodinámica. Van 3, ¿no? ¿Qué más? Tamaño. Tamaño, Potencia y rendimiento del motor. potencia y rendimiento. Yo voy anotando, ¿eh? 5 van ya. ¿Qué más? Velocidad, 6. ¿Qué más? Te dirían los otros de Mercedes-Benz. Esa ya la estudiamos toda, pero nosotros estudiamos más que ustedes. No nos van a ganar. El consumo, 7. ¿Qué más? Aerodinámica me parece que le dijeron. No, yo la anoté como número 3. Rozamiento de estático. Rozamiento, fricción. ¿Qué más? Van 8. Facilidad Bueno, para el mantenimiento. ponele A 9. la hora de cuando tiene que hacer esa pausa que hacen cada cierto intervalo de tiempo. Bien, aceleración 10. Parémonos ahí. Hasta ahora nos dimos cuenta de esas 10. No se nos ocurrió ninguna más. ¿Le ganaremos o no le ganaremos los otros? ¿Cuántas variables habrán analizado los otros equipos? ¿Habrán analizado 20, 30, 15? ¿Menos de 10 que nosotros? Si nosotros somos más inteligentes y analizamos más variables, seguramente le vamos a ganar. Si analizamos menos, vamos a perder, porque si, por ejemplo, no analizamos el peso, nuestro auto va a ser más pesado que el otro y el otro no va a ganar porque va a tener mayor velocidad. Entonces, dentro del diseño, el ingenio del ingeniero es considerar la mayor cantidad de variables. Cuando mayor cantidad de variables yo analice y después analice bien la combinación entre todas, mejor producto voy a terminar. ¿Se entiende cómo es más o menos la mano? Fíjense que es una cosa difícil, no es tan fácil, si no estarían todos los autos parejos. ¿Por qué uno le saca tanta distancia al otro? Por los ingenieros, por el diseño. Entonces yo dije 10 variables. Entonces yo digo, bueno, voy a aplicar una herramienta que me enseñaron en la facultad, que no era el pedo, ahora me doy cuenta, estoy haciendo Fórmula 1, voy a utilizar vectores. Muy bien, cada vector, ¿cuántas coordenadas va a tener? Y yo estoy analizando 10 variables. ¿10 coordenadas? 10 coordenadas. Y cada coordenada, ¿a qué la tengo que referir? ¿A una dimensión? Claro, entonces, si yo estoy analizando 10 coordenadas, y 10 variables,
y mi vector tiene 10 coordenadas, ¿el sistema de referencia cuántos ejes debe tener? ¿Y 10? Y 10, porque es una coordenada por eje. ¿En qué espacio voy a estar? En R10. En R10. Cuando analice la matriz, ¿de cuánto va a ser? De 10 por 10. ¿Se entiende cómo es? O sea, no es lo que ustedes pensaban de que R10 era un mundo nuevo, donde yo iba a salir, iba a ver pajaritos que no había, porque era distinto del R3. El R3 que nos enseñaron a nosotros, si no vemos álgebra, es el único espacio disponible que tenemos. Nos dijeron, mira, vos vas a vivir en 3 dimensiones, con 3 ejes, y acá está, mirá, lo que vos ves afuera, la luna, el sol, las nubes, todo eso, ahí está en 3D. ¿Sí? 3D. Ahí está. Quédate con eso. 2 dimensiones es una mentira, te la simplificaron para que la entiendas, pero vos estás siempre en 3 dimensiones. Todo existe en 3 dimensiones. Tu casa, el vaso, la carpeta, el lápiz, el auto, lo que vos quieras, todo está en 3D. Ahora viene el profe de álgebra y me dice 8D, R8, R10, R28. No se refiere a que me está explicando un mundo nuevo. Se refiere a que ese numerito que está en número arriba de la R, porque R, ¿qué significa R? Números reales. Entonces, números reales con un 2 arriba serían números reales en 2 dimensiones. 2 ejes. Números reales con un 3 arriba, 3 dimensiones, necesito 3 ejes. Números reales con un 28 arriba, 28 dimensiones, se refiere a la cantidad de ejes. Estoy usando 28 ejes. El mundo que te genera los 28 ejes es el mismo que te generan los 3, o los 4, o los 5. Es eso que vos ves. Lo que cambia el numerito ese, la cantidad de ejes, lo que está diciendo es que es la herramienta que te da analizar el vector con más o menos coordenadas, o sea, más o menos variables. Según la cantidad de variables que vos analicés en una situación de diseño, vos vas a necesitar un vector con 2, 3, 4, 28 coordenadas. Esa cantidad de coordenadas equivalen a la misma cantidad de ejes. ¿Se entendió? Por ejemplo, ahora en la vacuna están hablando de vectores. Fíjense que muchas noticias hablan del vector, que el vector esto, que el vector otro, porque están analizando todas las variables para armar la vacuna, porque lo que están inventando la vacuna, la están inventando en base a qué, a lo que va pasando. Entonces, a los 2 días que apareció el virus, las variables eran 3, 4, 1. Y a los 3 meses aparecieron 2 variables más que no la habían tenido en cuenta. Y ahora está la variable delta. Y después la variable mu. Entonces el vector que están armando para fabricar la vacuna va cambiando de coordenada. Entonces la vacuna tiene que ir cambiando a medida de lo que va pasando. No es la misma vacuna que inventaron al principio que la que van a inventar para el año que viene. Porque se van agregando variables. A medida que agreguen más variables, mejor va a ser la vacuna. Es como el Fórmula 1. Todo depende de los laboratorios que analicen más o menos variables, van a obtener una mejor o peor vacuna. ¿Vieron que dice? La AstraZeneca, que a mí me afectó, que te puede dar trombosis, qué sé yo qué. La Sputnik, que es la mejor para la variable delta, que tiene un 90%. La Sinopharm, que le falta tercera dosis. Bueno, eso ha pasado porque han analizado distintas variables, entonces las vacunas son distintas, no hay una vacuna igual a otra. Entonces los que inventaron la vacuna, o la diseñaron, usaron vectores, usaron matrices, usaron ejes. La cantidad de ejes igual a la cantidad de variables o coordenadas del vector. Fíjate vos si no se aplica. Bueno, si me logran entender eso, van a entender qué significa R18, R23. Si no,
Vamos a estar como antes. Entonces, fíjate vos ahora, yo voy a hacer un resumen de base, y se me perdió el papelito, pero ya lo voy a encontrar, acá está. Mirá qué interesante. Con esto termino, porque ahí dice base, dimensión, conjunto generador del espacio vectorial. ¿Qué es la dimensión? La dimensión es el numerito este que tiene arriba R. ¿Con quién coincide la dimensión? Con los vectores que debe tener una C. Miren, yo tengo un espacio vectorial B, el negro, el de afuera, es un espacio donde está lleno de vectores adentro, como estos tres rojos, este negro y un montón más que hay ahí infinitos. Ese es el espacio vectorial B. Yo, si elijo dentro del espacio vectorial B una base S compuesta o armada por tres vectores, ¿qué quiere decir? Que yo estoy eligiendo una base con tres ejes. ¿Cómo son? ¿Cómo tienen que ser estos ejes para formar una base? Tienen que ser independientes entre sí. ¿Qué quiere decir independiente? No debe haber ninguna relación o combinación lineal entre ellos. Por ejemplo, el IJK o el XYZ que ustedes conocen. ¿Sí? Esos serían los tres ejes independientes. No existe ninguna relación o combinación lineal entre los tres. Si no fueran independientes, no forman una base. Ahora van a ver que con la definición te dice claramente, para hacer una base, primera condición, tiene que ser totalmente independiente. O sea, sus vectores que están adentro, todos independientes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber ninguna combinación lineal entre ellos. Entonces vos dijiste, si armaste una base de tres vectores, ¿en qué espacio vectorial estás? En R3. ¿Por qué? Porque la dimensión del espacio que es de vectores independientes de la base. 4 vectores independientes, 28 vectores independientes en una base, este sería R28. ¿Se entiende? Entonces, si queremos definir dimensión, ¿cómo lo podemos definir? Tranquilamente con esta definición. La dimensión de un espacio es igual a la cantidad de vectores independientes que tiene una base. Listo, ya está definido. Ahora la pregunta es, dentro del espacio R3, ¿cuántas bases puedo tener? ¿Una sola o puedo tener más de una? ¿Qué les parece? ¿Una o más de una? Para que me estoy acalambrando con el papelito. ¿Cuántas bases puede haber en un espacio? ¿Qué les parece? Se fueron todos. Los maté con los ejes. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, están pensando. ¿Por qué tardan tanto para pensar? ¿Así van a pensar para votar? Uy, uy, uy. Estoy preocupado. Infinitas bases puede haber en un espacio. Fíjense nomás en la habitación donde estén ustedes, no sé si estarán en el comedor, la cocina, la pieza o el quincho. Miren dónde están los tres ejes. Pueden estar en el rincón de la derecha del piso, en el rincón de la izquierda del piso, arriba del techo en la punta, en la otra punta. O sea, tienen para elegir distintos sistemas de coordenadas en una misma pieza. O sea que ustedes podrían tranquilamente cambiarse de base, elegir la del piso, el rincón del piso, y cambiarse a otra base S', que sería el rincón del techo. Y después cambiarse al otro rincón del otro lado del piso. Entonces, dentro de R3 se pueden mover en distintas bases. Por eso la clase que viene vamos a arrancar con el problema que dice el título del apunte, yo no le pondría así, problema de cambio de base. ¿Por qué problema? Si no hay ningún problema. ¿Cómo cambiar de base? Eso es lo que vamos a aprender para terminar en la unidad 8, la clase que viene. Entonces, ahora viene el tema que yo le decía,
¿Cómo antes no te daba cuenta cuál era dependiente e independiente? ¿Qué te faltaba? ¿Qué ayuda? Y la base. Ahora sí te vas a dar cuenta. Si el profesor te da la base, te dice, esta es tu base S, o sea, ya fijó el 0 en un lugar, inventó este sistema de referencia. Listo, ya quedó, listo. ¿Qué quiere decir? Que los únicos vectores independientes que vas a tener son estos tres. Todo lo otro que estén afuera, esto, lo que estén acá adentro, lo que estén por acá al costado, todo van a depender de estos tres. Por eso que visto de otra manera, si a vos te dan los tres ejes, así, ¿sí? X y Z, ¿qué hacíamos antes? Cualquier vector que anduviera por el aire, ¿cómo se llamaba? Si estos ejes eran Y, J y K, este se llamaba 2Y más 3J menos 5K. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Ya estábamos haciendo una combinación lineal cuando lo nombrábamos y decíamos, este que está en el aire era 2 veces este I más 3 veces este J más 5 veces este K. O sea, que al ser una combinación lineal de estos tres, ya estábamos diciendo que este dependía de esos tres. Por supuesto que todos los que anden por acá arriba, por acá abajo, allá más lejos, para el otro lado, todos van a depender de este sistema de referencia, porque dependen de ese cero. Estos tres que están en la base son los únicos independientes. Todos los demás que yo encuentre van a depender de estos tres. Eso es como el ángulo en el triángulo rectángulo. Una vez que te dieron la base, como cuando te daban el ángulo, vos ya podés saber cuáles son dependientes y cuáles son independientes. Antes que eso, no lo podés saber tan fácil, salvo que sean paralelos como dijimos hoy. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas bases podés tener en un espacio? Infinitas, dentro del mismo espacio, ¿no? Si cambiás de espacio ya es otra cosa. Ahora bien, ¿cuántos vectores debe tener una base? ¿Cuántos vectores debe tener una base? Che, que están remudos, están aburridos. ¿Cuántos vectores debe tener una base? La misma cantidad de vectores independientes que tiene la dimensión del espacio. Si vos estás en R3, la base tiene que tener 3 vectores independientes. Si vos estás en R18, tiene que tener 18 vectores. O sea que cualquier base de las infinitas que vos tengas en este espacio, si estás en R3, todas las bases que vos elijas tienen que tener 3 vectores independientes. O sea, 3 ejes, que sería lo mismo. ¿Sí? Esas dos cosas, o 3, tienen que saber bien. O sea, tienen que saber cuáles son independientes y cuáles son dependientes de acuerdo a la base. ¿Cuántas bases debe tener un espacio? ¿Y cuántos vectores debe tener una base? Esas son 3 preguntas fundamentales de este tema. ¿Ok? Y ahí el tema de dependencia o independencia. Yo los voy a dejar para que ustedes jueguen con los gráficos y se pregunten cosas y aprendan, porque esto va a ser una parte fundamental del tercer parcial y de los finales. Si vos no sabés lo que es una base, no sabés dónde está el origen, entonces no sabés nada, no podemos hablar de otra cosa. ¿Sí? Es como decir vos, no sabés de dónde nace un caballo. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de los caballos? Si no sabés ni de dónde sale el caballo. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, volviendo a las definiciones, una base va a ser algo que genere el espacio y que tenga vectores independientes. Y ahí la tienen en el apunte ustedes. Miren, base, definición. Si B es el espacio vectorial y S un conjunto finito, o sea, finito quiere decir que en algún momento se termina, formado por B1, B2, Bn. ¿Por qué pone así? Y porque vos no sabés cuántos vectores va a tener la base, va a depender del espacio. S se denomina base de B si y solo si, dos puntos, cumple con estas dos condiciones. Primero, la base tiene que ser linealmente independiente, o sea que todos los vectores que estén adentro sean independientes. Y segundo, que esa base debe generar al resto del espacio. De ahí sale todo el espacio.
de la base. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el profe le dice que están en R3 y le da una base de 4 vectores? ¿Qué estaría pasando? Sí, lo que dice Lara acá es correcto, ¿eh? La dimensión del espacio está dada por la cantidad de vectores independientes de la base. Exacto, tal cual. ¿Qué pasa si estoy en R3 y el profe me da una base de 4 vectores en vez de 3? ¿Me está trampeando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le puedo decir yo? Entonces no forma parte de ese espacio vectorial. Claro. Puede ser, pero ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que decirle yo? Y el espacio es R3 y la base me está dando con 4 vectores. ¿Qué le contesto inmediatamente? Y que esa base no es la correspondiente a la dimensión que estamos analizando, por Sí, decir. puede llegar a ser la correspondiente, pero está disfrazada. Quiere decir que de los 4 vectores hay uno que me está dando que es combinación lineal de los otros 3. Por lo tanto, le tengo que decir, sáqueme el vector que está dependiendo de los otros porque ese está de más. Yo necesito 3 nomás que sean independientes. No puede haber 4. ¿Se entiende? Tiene que haber sí o sí 3. Puede ser que me haya dado 4, pero el cuarto sea paralelo a alguno de estos 3, entonces hay que descartarlo y sacarlo afuera. Eso se lo puedo decir si yo tengo claro lo que tiene que pasar. Si no, no le puedo decir nada. A eso iba la pregunta que pueden hacerle o darle, ¿no? En un ejercicio. No es que sea tramposo, es capcioso para que ustedes se den cuenta y digan, no, pará, esto está mal, acá pasa esto. ¿Sí? Bueno. Acá tienen un lindo ejemplo para ver antes de la clase que viene. Fíjense que un ejemplo práctico, que le va a salir en el práctico, que está bueno que lo hagan antes, y acá está todo desarrollado y explicado, donde dicen, porque uno está acostumbrado que los ejes siempre son X, Y, Z. Acá lo que tienen que saber a partir de hoy es que estos 3 ejes pueden formar, puede ser una base en R3, y no hace falta que sea X, Y, Z, los 3 perpendiculares y todo eso. Lo único que hace falta es que estos 3 vectores sean independientes. Si son independientes y no hay ninguna relación entre ellos, estos 3 también te generan a R3. Pónganselo a pensar. Empiecen a mover ustedes los 3 ejes X, Y, Z y digan, a ver, muevo este de acá así, un poco inclinado. ¿Genero el mismo espacio? ¿Salgo al patio, rompo las paredes y es lo mismo? Sí, es lo mismo. Yo pensaba que no. Es lo mismo. Muevo un poquito el segundo así. Es lo mismo. Mientras no lo haga paralelo o no tenga una relación, combinación lineal entre los 3, fíjate que lo voy moviendo y tengo distintas bases que me generan el mismo espacio que estoy viviendo. O sea que si me hubieran dicho los 3 ejes así inclinados, no perpendiculares, viviríamos todos en casas así inclinadas, las carreteras serían un poco inclinadas, los árboles nacerían inclinados y todos estaríamos acostumbrados y viviríamos igual. Porque nosotros vivimos así porque nos acostumbramos a vivir como está. Pero si la cosa cambia, nos vamos a tener que acostumbrar, como nos acostumbramos a la pandemia. Antes nos podíamos abrazar todos, ahora no. Antes no usábamos barbijo, ahora sí. Antes salíamos los boliches hasta las 7 de la mañana, ahora no. ¿Cómo nos adaptamos? Y nos adaptamos a otro sistema. Es lo mismo que esto. ¿Sí? El espacio es el mismo, los boliches están igual, nosotros somos los mismos, pero no hacemos las mismas cosas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hacer otras. Bueno, con los sistemas parece lo mismo. Nos acostumbraron a trabajar X y Z perpendiculares. ¿Pueden ser que no sean perpendiculares y es lo mismo? Sí, es lo mismo. Entonces, en el ejemplo te tiran 3 vectores que no son perpendiculares, el 1, 2, 1, el 2, 9, 0 y el 3, 3, 4, y te preguntan, o te dicen, demostrar que ese conjunto formado por estos 3 es una base para R3. Vos lo único que sabés, que te enseñé yo como teórico, es que estos 3 tienen que ser independientes para que formen una base. ¿Cómo le decía al profe de práctico que esos 3 son independientes? Bueno, acá te explica todo. Esto que está explicado acá, ustedes ya lo han hecho en unidades anteriores.
Esto para que vean que todo lo que saben de antes lo pueden aplicar para contestarle a otro si es o no una base. Ahí tienen la herramienta. Cuando lo lean y lo entiendan, van a saber qué tienen que hacer cuando el profe le pregunte lo mismo en un práctico o en un parcial. ¿Sí? Si hay alguna duda después de haberlo visto, la clase que viene me preguntan y yo se lo explico. Esto es más práctico que teórico. Y después de eso, empiezan los teoremas. Teorema 1, teorema 2, teorema 3. Esto lo tienen que leer ustedes porque son totalmente entendibles. Mirá lo que dice el teorema 1. Si S está formado por B1, B2, Bn, es una base para un espacio vectorial B, entonces todo el conjunto es linealmente dependiente. No, perdón, acá yo no veo una parte y estoy diciendo cualquier cosa. Ahí me corro la foto. Si S está formado por B1, B2 y Bn, es una base para un espacio vectorial, entonces todo conjunto con más de n vectores, o sea, los que están afuera, son linealmente dependientes. Ya se lo expliqué recién. O sea, acá hay varios teoremas que dicen varias cosas de las que estuvimos hablando y ustedes lo van leyendo y se van enterando. ¿Sí? Fíjense que hay teorema 1, 2, 3 y para que me salte uno acá, porque tengo la foto de este lado, me voy a poner aquí al lado. 1, 2, 3, más adelante. Habla de espacio real. 5, 4, 5, 6, 7. Llega hasta el 7. Esos teoremas lo tienen que ver solitos. Las definiciones y los enunciados. Y nosotros vamos a arrancar la clase que viene con este tema que es cómo cambiarnos de base. O sea, sería cómo cambiar de un sistema de eje a otro. ¿Sí? Van a ver que vamos a utilizar matrices y vamos a ir usando todo lo que sabemos de antes. Por eso hay que saberlo de antes para poder saber esto nuevo. ¿Sí? Fundamental, entonces, de lo que vimos hoy, saber que un espacio vectorial se forma verificando 10 axiomas, 5 son de la adición, 5 de la multiplicación por un escalar. Hay que saber los 10 axiomas, qué es un espacio, qué es un subespacio, y después qué es una base. ¿Qué es combinación lineal? ¿Cuándo un vector es dependiente o independiente? ¿Sí? ¿Cuántas bases puede haber en un espacio? ¿Cuántos vectores debe tener una base? ¿Y qué es la dimensión del espacio? Todos esos conceptos tienen que estar claros, y si no están claros hay que estudiarlo, leer el apunte por lo menos, completarlo, para que a partir de la clase que viene sigamos metiendo más temas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Están muy silenciados. Miren que no son las 8 de la mañana, son las 12 menos 10. Yo entiendo que el álgebra le puede aburrir bastante. Trato de ser lo más real posible para que no sea tan aburrido. No se vaya a creer que es tan fácil. Pero bueno, yo los dejo con ese tema de las dimensiones de R3. ¿Vieron que usted alguna vez le tocó ir a un 5D? 3D, ya vamos al cine y nos dan los anteojos eso y lo vemos en 3 dimensiones, que es un verso, porque en realidad estábamos en 3, y nos hacen ver algunas escenas ahí un poquito que se ven 3D. Y cuando vamos a eso que dicen 5D, 4D, ¿nos están charlando o qué está pasando? Pecos acá, por ejemplo, o Disney. Nos meten. ¿Y qué variables se agregan en esos casos? Exactamente. Agua y fuego. 5D, a las 3 variables normales le agregan el agua y el fuego. O sea, te mojan, como si estuviera dentro de la escena real, te están mojando, o aparece un calor producto de la temperatura o el fuego. Entonces, qué sé yo, vas a Disney y vas al del hombre araña, y el hombre araña, aparte que te agarra cuando te estás cayendo del edificio, sentís calor, sentís que te vas mojando, y esas serían las 5D. Le agregan 2 variables más, que es la temperatura y el agua o la líquido, no sé qué variable de esa. Entonces ahí pasa a ser 5D. O sea que no te están verseando,
Tendrías que conocer un poco esto de álgebra para darte cuenta qué es lo que están aplicando ellos para decirte 5D. Pero no te está diciendo que conoces un mundo nuevo, distinto al que conocías antes. Porque vos en tu casa te agarrás con una manguera y te mojás. Prendés un papel para hacer asado y sentís calor. O sea que no hay nada nuevo. El tema es que se agregan variables que en los otros casos no estaban. A eso se refieren con 5D. Tendrían que decir R5, pero 5D queda más vulgar. ¿Sí? 5 dimensiones. La gente se cree que se va a encontrar con una dimensión nueva. No, lo nuevo no es una dimensión nueva, o podríamos decir que sí, porque una dimensión nueva quisiera decir un eje nuevo, y un eje nuevo significa una variable nueva. Pero eso no todos lo entienden. ¿Ok? Ustedes tienen la suerte de estudiar en la facultad y entenderlo capaz que un poquito mejor, que uno por costumbre repite 5D y no lo entiende. ¿Ok? Bueno, nos vemos la semana que viene a las 10:30 con la segunda parte de la unidad 8, que sería cambio de base. Que tengan muy buena semana y espero no haberlo vuelto loco y que hayan entendido algo. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, profe, nos vemos. Nos vemos, Nos vemos, profe. profe, Gracias. gracias. Profe, disculpe. Chao, profe. Sí. Chao, decime.